Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy vamos a presentar la parte 6 y final de Logramos resetear la Matrix a nuestro placer. Somos la Fiscalía Humana en acción. En capítulos anteriores presentamos diferentes habilidades que el humano puede tener, telepatía, telequinesis y demás, así como diferentes experimentos que han hecho agencias secretas de los gobiernos, donde se ha podido demostrar y poner en evidencia que el humano realmente tiene estas capacidades. Sin embargo, han sido distraídas, ocultadas, tergiversadas y malversadas. Nosotros somos como una computadora biológica. El simple hecho de ver, el simple hecho de escuchar, pensar, recordar o trabajar, entre muchas otras cosas, se han podido demostrar que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra musculatura y cada parte de nosotros mismos tiene acciones biológicas muy similares a la de una computadora. Inclusive no queda solo a nivel de cuerpo, sino que también pueden ser acciones extracorporales en forma de haces de luz o bien resplandores. Científicos han podido comprobar que un arreglo molecular, por ejemplo, de oxígeno, carbono, nitrógeno, entre otros más, se pueden arreglar en forma hexagonal y a partir de ahí crear moléculas orgánicas que tienen las mismas composiciones como hemos visto en diodos, transistores, compuertas electrónicas, entre otros más, hasta llegar a los nanochips. Entonces, ¿es posible afirmar ya que nuestro cuerpo funciona como una computadora? Pues es correcto. Pero aquí lo más interesante es la geometría que pueden tener estos arreglos. Vemos mucho la parte hexagonal. Y esta parte hexagonal en las moléculas también la vamos a ver presente en diferentes simbologías. Por ejemplo, las estructuras judaicas que mencionan mucho la famosa estrella de David, que de David no tiene nada, simple y sencillamente están viendo geometrías hexagonales que pueden llevar a la par formaciones biológicas nanoestructuradas que permiten también tener una resonancia especial con las diferentes manifestaciones de vida. Por ejemplo, es muy importante pensar qué es nuestro cuerpo en realidad. Si es solamente un envase, pues entonces quiere decir que este envase, que es una computadora biológica muy avanzada, puede tener también un contenido que podría ser el espíritu. Por ejemplo, si vemos aquí un contenido de quién es realmente el espíritu que le corresponde a un envase, podríamos pensar que el envase es el cuerpo humano y el espíritu es el líquido que lo contiene. Si nos vamos a la parte primigenia, a cada cuerpo le correspondía un espíritu y eso formaba el alma del cuerpo. Por ejemplo, para entendernos un poquito más, conoces personas que dicen, ¿sabes qué? Este es el cuerpo de mi amigo tal, tiene el espíritu de mi amigo y cuando se combina ese cuerpo con ese espíritu, crea el alma de la fiesta. Una persona que es jovial, una persona que es feliz, con un cuerpo atlético y el espíritu específico de esta persona. Eso genera el alma, la forma, la peculiaridad de la persona. A esto se conoce como un ensamble natural, un ensamble biológico y le corresponde como si fuera un número de serie y una vibración especial, el espíritu y el cuerpo solo le pertenece uno a uno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si de repente un cuerpo pierde el espíritu? Lo cual ya estamos adentrándonos en computación biológica avanzada. Bueno, antes de entrar en ese detalle, también es importante que si vamos a hablar de programación, si vamos a hablar de mundos, dentro de la programación se generan los mundos físicos o los mundos cuánticos. Físico podría ser 2D, 3D, 4D, 5D, que sería largo, ancho, alto, tiempo, ahí vamos en la 4D, quinta D, diferentes planos corriendo, y hasta ahí podríamos nosotros entenderlo desde el punto de vista físico. Cuántico significa a nivel vibracional, a nivel fotónico, a nivel subpartículas o a nivel
meramente holográfico, donde hay mundos espirituales armónicos, mundos espirituales disarmónicos, como son los astrales y los arcónticos, o también uno en la imaginación puede crear lo que se conocen como los egregores. Bueno, de esto ya hemos hablado un poco en capítulos anteriores, pero es muy importante entender que lo que estamos nosotros ejecutando, al menos en esta realidad, son mundos físicos. Ahora bien, ¿quiénes son los usuarios? Si vamos a hablar de que el cuerpo humano es como una computadora y el espíritu es como un usuario, bueno, hay usuarios encarnables como espíritus supremos, espíritus creativos simbióticos, espíritus evolutivos armónicos libres y espíritus evolutivos armónicos, pero que muchos de ellos pudieran estar atrapados o secuestrados. Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Ahora, aquí ya empieza a haber situaciones. Nuestra humanidad no viene de una creación normal, simple y sencillamente nuestra humanidad ya tuvo procesos de reseteos, tuvo procesos de disputas por esta realidad y ya hubo una guerra, y si no es que varias guerras, que inclusive esta realidad fue modificada por los espíritus que comentamos en capítulos anteriores, que eran espíritus arcónticos o espíritus entrópicos, o espíritus que también ya fueron arrestados, e inclusive aquí vamos a hablar de usuarios de conciencia artificial, lo más parecido a la inteligencia artificial, desarrollando conciencias. Bueno, la pregunta es entonces, ¿quién posee actualmente los cuerpos de la humanidad? ¿Solamente espíritus supremos creativos? ¿O estamos ya detectando que ciertos usuarios en esta realidad están llevando cuerpos que no están desarrollando cosas armónicas? ¿Te ha sonado algún político, algún científico, algún médico que ya está haciendo acciones que no corresponden a una cuestión equilibrada? Pues sí, desafortunadamente se están dando ya mucha interferencia en esta creación y es parte de lo que nosotros debemos aprender a romper para poder liberarnos de este control, de esta matrix parasitaria. Debemos entender qué es lo que está pasando. También describimos en capítulos anteriores cómo la información desde el Padre, la fuente o todo el campo de información creativo multidimensional se puede materializar a través de esta matrix natural, vamos a llamarle, donde esta creación se puede volver en un ambiente físico hacia nosotros como hijos o bien a un campo de energía vital, que es como estamos entendiendo la realidad. El proceso conceptual de la realidad es lo que vemos, lo que nosotros sentimos. Y se supone que nosotros como seres creativos, como espíritus ensamblados en cuerpos equilibrados y simbióticos, podemos generar toda esta realidad a través de la información que está en la fuente. Pero sin embargo, vamos un poquito más hacia adentro. Como mencioné, esta humanidad ya tuvo reseteos. De ahí vienen los cambios planetarios, de ahí viene la implantación del Sol y la Luna, de ahí viene todo este bloqueo entrópico de radiofrecuencia. La Tierra se encuentra en este momento con todo un campo electromagnético de radiofrecuencia que se simbolizó como forma de serpiente. Y de aquí viene mucha simbología del Sol, la Luna, las estrellas y otras cosas que tienen predada la naturaleza biológica de los cuerpos computacionales orgánicos, en otras palabras, cuerpos humanos, de animales o de plantas. Bueno, esto como está predado tiene interferencia y aquí lo vemos muy claramente, cómo es que las religiones, diferentes actividades, cultos, inclusive políticos. Hoy, por ejemplo, que estoy grabando este video, que es el domingo famoso de Resurrección, después de una Semana Santa, se hizo en el Cairo inclusive todo un desfile de las supuestas momias. Esto no es otra cosa más que la adoración a estas conciencias o espíritus arcónticos que están representados aquí y que vemos muy claramente en todas las religiones del mundo,
en todos los grupos masónicos, en todos los grupos Illuminatis, en todos los diferentes tipos de organizaciones secretas y ya no tan secretas. Una adoración muy clara a este sol, a todo este campo electromagnético y, en otras palabras, a la interferencia que ha separado al humano de sus poderes naturales. Esto equivale a decir lo siguiente: en esta creación simbiótica, en el momento que se implanta la interferencia, ya no tenemos la señal correcta. Aquí estamos dentro de una infección polarizada y recubierta. Por lo tanto, equivale a decir como si no tuviéramos señal. No podemos accesar a la fuente de información para materializar o crear como nosotros quisiéramos hacerlo. Es por eso que si nosotros entendemos muy bien lo que está ocurriendo al día de hoy, voy a poner un ejemplo de lo que está pasando. El espíritu es el usuario, el cuerpo es en este caso la computadora de lo que estoy poniendo aquí. Pero en realidad los humanos nos estamos comportando así equilibradamente, usuario espiritual natural con su cuerpo biológico computacional. No del todo. Lo que está ocurriendo al día de hoy es que espíritus desencarnados o arcónticos están deseando vivir la experiencia en un cuerpo físico, en una computadora física. Y lo primero que hacen es desplazar al usuario. En otras palabras, es sacarle el espíritu al cuerpo o por lo menos mantenerlo arrestado o mantenerlo secuestrado en tu propio cuerpo. Es ahí donde la gente empieza a experimentar el robo del cuerpo. Para que exista un robo de un cuerpo, deben ellos tomar el login y password de tu cuerpo. Esto lo consiguen a través de rezos, mantras, sonidos, cánticos, numerologías y un montón de artimañas que se han dado. ¿Por qué? Porque desean poseer tu cuerpo. ¿Te has fijado que en situaciones de estrés, en situaciones de desgracia o en situaciones de violencia, hasta dices, como que no fui yo quien estaba en este cuerpo, algo me pasó? Bueno, pues lo que hacen es sacar al usuario, sacar al espíritu, robar el cuerpo, encriptar ese espíritu mientras el espíritu maléfico se posee de la persona. Y así es como está la humanidad llena al día de hoy de entropía, de desgracia, de muerte y demás. En el momento que entendamos que debemos recuperar nuestros cuerpos y hacernos 100% el usuario espiritual que equilibra y que le corresponde a ese cuerpo, todo volverá a la normalidad. Por eso es muy importante, si vamos a recuperar esta Matrix, antes debemos recuperar nuestros cuerpos, nuestra conciencia y ser el verdadero usuario que le corresponda a cada cuerpo. En la antigüedad nos dijeron a través de, por ejemplo, la cábala, la flor de la vida, los merkabás y demás, que podíamos romper esa capa de polaridad que se encuentra bajo el influjo, que la Tierra se encuentra actualmente bajo este influjo. Pero hay verdades a medias y también mentiras a medias. Sí es importante entender lo que significan estas geometrías. Nosotros podemos transferir información a través de esta capa, a través de este domo que cubre la Tierra, por medio de geometrías especiales. ¿Se acuerdan de aquel juguete de niños donde tenías que meter los diferentes prismas y a cada uno le correspondía un espacio? Bueno, pues imagínense que ahí podemos nosotros tener el flujo de información que entra o sale de la Matrix. Y esto sería una gran capacidad de transferencia de datos sin que se corrompa al momento de entrar o salir, que es lo que está ocurriendo actualmente. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, lo voy a explicar en los diferentes puntos que podemos desarrollar a continuación para poder accesar a la fuente de información y materializarlo en esta realidad a nuestro entero placer. Observen, por ejemplo, en la forma de la flor de la vida, que es la imagen a la izquierda superior, hay círculos concéntricos de muchas formas. Acuérdense, por ejemplo, la imagen de la derecha, los famosos merkabás, que son pirámides encontradas, que también representarían la flor de la vida.
y de ahí se derivan muchas otras cosas más que nos fueron metiendo como cosas místicas o religiosas. No es otra cosa más que el control geométrico de la información. Bueno, entonces aquí podemos ver lo siguiente. Si esta capa de interferencia que actualmente nos limita la información a la fuente universal, cósmica o multiversal, si lo queremos llamar así, pues podemos romperla a través de las geometrías. Aquí veamos en el siguiente video cuántas geometrías pueden existir dentro de aspectos perfectos, que también corresponde esta geometría desde lo nano hasta lo macro. ¿Por qué? Porque todo es un fractal. Si nosotros creamos pensamientos, sentimientos, emociones y los metemos dentro de esta geometría como información, pues vamos a tener grandes habilidades para poder controlar la Matrix. Por ejemplo, habíamos mencionado en el capítulo anterior cuáles son las fases para reprogramar. Vamos a hablar de acciones que nos permiten reprogramar la Matrix. Vamos a empezar con la de impregnar el agua de comandos y programas de esencias. Por ejemplo, este método es muy bueno y ayuda mucho a crear tu propia realidad. Tomas un vaso de agua, que sería la imagen de la izquierda. El vaso de vidrio, de preferencia, le pones una etiqueta con cinta y le escribes con un bolígrafo abreviaturas. Esto solo tú lo debes saber, es muy importante que no te lo plagie nadie, o si lo vas a hacer, solo hazlo con gente que pueda sumar a tu realidad. Por ejemplo, FF significaría fortaleza física, poniéndolo como ejemplo. Tú lo puedes cambiar en cualquier momento, porque es información solo tuya. PS, placer sexual. RE, riqueza económica. SM, salud mental. AF, armonía familiar. TS, trabajo seguro. Entonces tomas tus manos alrededor del vaso de agua y le creas un campo de poder. En este caso yo elegí un círculo y me lo imagino. Entonces le pongo un círculo de campo de poder. ¿Por qué? Porque esto me permite atravesar la interferencia que se encuentra actualmente en esta matrix. Entonces ya lo dejo activado, lo hago durante cierto tiempo y entonces al agua, si la voy a beber, la dejo pura y la puedo utilizar como agua para beber en la mañana o al amanecer o al dormir, perdón. También se puede utilizar esa misma agua si le rocías alguna esencia como menta, albahaca, ruda, entre otros más, o hacer una infusión con esa agua y volverla a activar. ¿Para qué? Para rociarlo por toda tu habitación, tu casa, tu sala, comedor, cocina, tu cochera, tus vehículos o hasta tu trabajo y tu oficina. Haz la prueba. Es súper maravilloso lo que vas a experimentar porque todas las conciencias arcónticas, todos los espíritus que buscan ensambles no van a tolerar este espriado ni tampoco van a tolerar la información que se está yendo a tus células a través del agua. ¿Por qué? Porque geométricamente le estás dando una activación y eso va a formar tus nuevas células y de ahí tienes una gran fortaleza. Esta sería la primera etapa de recuperar la programación de la Matrix a tu favor. La segunda es una siesta cuántica creativa. Todo empieza en una siesta como irse a dormir. Los sabios de antes, cuando tenían un problema en la tribu o cuando tenían que tomar decisiones importantes, en vez de estar discute y discute, mejor se iban a tomar una siesta, un descanso y regresaban ya con múltiples soluciones. ¿Qué significa esto? Tú defines primero la petición de lo que quieres, que sería la esferita de arriba. Por ejemplo, si tú tienes un problema con un hijo, tú define qué quieres, no definas el problema, define la petición. Deseo estar en armonía con mis hijos, con mis hijas. Deseo estar con un diálogo congruente, tener armonía y tranquilidad en mi habitación, en mi casa o en mi espacio. Entonces, en la parte donde empieza a girar toda esta parte de la definición, vamos a observar una activación bastante importante. Se tiene que encriptar esta definición.
por ejemplo, vamos a poner aquí un marcador. La petición que ya le hicimos aquí nosotros, la seguimos pidiendo, pero en tu mente métela en un símbolo de poder. En este caso yo elegí el triángulo. Tú puedes elegir círculos, triángulos, hexágonos, que son los principales, los que describimos anteriormente, y meterlo en este campo de poder. Ahí adentro va tu intención de decir, deseo armonía con mis hijos. Esta fue la petición, ¿sí? Y ya el problema no lo definas, el problema ya lo sabemos, ahora queremos la petición. Y entonces ahora tienes que dejar a tu propio ser cuántico ir a correr todas las posibilidades cuánticas. Esto significa crear múltiples corridas de realidades, ¿sí? No es tu ser superior, porque aquí estaríamos hablando de un ensamble, no es el otro Dios ni nada. Eres tú mismo corriendo realidades y posibilidades. Entonces, poco antes de que despiertes de la siesta, debes hacer que todas las realidades que se ejecutaron te traigas la solución o las soluciones óptimas para ti, a tu deseo. Y en ese momento deja ya despertar tu cuerpo, seguir tu tiempo-espacio, y en el momento que dejas correr tu tiempo-espacio, pues empiezas a generar acciones, palabras, sentimientos, reacciones, de manera que tu realidad empieza a crearse. ¿De qué manera? De lo que tú pediste. Si esto no te funciona a la primera, puedes repetirlo tantas veces quieras y así generar todo este bucle. Este bucle, pero de soluciones, este bucle de tus realidades. Lo puedes combinar inclusive con el agua del método anterior y beber el agua poquito antes de la siesta y regresar. Si no quieres hacer una siesta, lo puedes hacer también para dormir o durante el día si quieres tomar un descanso. El siguiente método significa dar comandos en tercera persona a tu primera persona. ¿Qué significaría? Primero, tenemos que estar conscientes de que ha habido momentos en la vida donde has perdido el control. Muchos de estos descontroles es porque la persona estaba bajo el influjo de un ensamble. En otras palabras, lo que se entendía como poseído. Pero debes definir muy bien la situación donde no fuiste tú quien tenía el control de tu cuerpo o de tus acciones. Por lo tanto, puedes volver a recrear eso como si fueras tú una tercera persona. Por ejemplo, aquí vemos el camarógrafo, el de luces, el director y el staff dando toda esa forma. Pues así ven las entidades nuestros problemas. Ellos están siempre buscando ensambles porque inclusive, como si fuera una agencia de viajes, desean meterse a los cuerpos, vivir los problemas que se están generando. Y nosotros también, al verlo de esa manera, entenderemos que fuimos manipulados y controlados. Por lo tanto, si eso no te gustó, rompe el guión, ¿sí? Desde la tercera persona, rompe el guión de lo que ocurrió, rompe la situación, rompe todo esto, dale comandos a tu primera persona desde la tercera persona de no es lo que a mí me gusta. Y entonces crea una nueva escena. Una nueva escena es como correr un guión nuevo donde tú haces lo que quieres, tú pones lo que quieres. Yo en este caso elegí esta estrella. Acuérdense que esta estrella también representaba el hexágono y está protegido de todo a todo y no representa la estrella de David, porque aquí ya trascendimos esto. Estamos hablando ya de biología molecular, donde toda la información la estamos protegiendo para que a través de todo esto se lleve a la fuente de que somos nosotros mismos y se materialice hacia nosotros mismos. Por lo tanto, desde la tercera persona, que serían como estos, tercera persona, hacia nosotros, que somos primera persona, somos nosotros mismos lanzando la nueva realidad que tú quieres. Este le puedes dar todavía más poder si lo etiquetas en un color y un recuerdo de tu vida. Por ejemplo, si tú quieres eliminar las discusiones familiares y cada vez eran más violentas, rompes con las entidades que te poseyeron, rompes con el guión,
Escribes una nueva situación personal, familiar o lo que quieras, le pones un color, en este caso yo, por ejemplo, puedo poner el amarillo, y un recuerdo de mi infancia, que pudo haber sido pues mi primer regalo de niño que me dieron de un juguete, y así lo grabé con esta característica. Entonces, cuando por alguna razón quisiera volver ese influjo o esa mala conducta, me acuerdo del color amarillo, me acuerdo de un tema de mi infancia y rápidamente corre el guión que yo deseo tener. Este sería el tercer método para reprogramar tu Matrix. Bien, la telepatía. ¿Cómo funciona la telepatía? Para poder tener poderes telepáticos es muy importante que el emisor empiece por liberar sus egos. Significa romper toda la entropía, poderte definir a ti mismo, quién eres, cómo eres. Esto significa que el espíritu que está dentro de tu cuerpo, que eres tú mismo, sea realmente ese ser, esa alma. Como dije, el cuerpo es la computadora biológica. El espíritu es al que le corresponde ese cuerpo. Cuando se hace la fusión espíritu-cuerpo se genera el alma de la fiesta, el alma animosa, la persona que eres. Defínete tal cual eres. Y rompe con todos los ensambles. ¿Para qué? Para que puedas ser tú mismo. ¿Sí? Al romper los ensambles estás eliminando cualquier posesión, cualquier espíritu, cualquier parásito que quiera también controlar tu vida. A partir de ahí ya puedes empezar a tener poderes más claros de telepatía. Ahora, imagínate un prisma hexagonal. En este prisma hexagonal es donde vas a escribir una especie de correo electrónico o vas a redactar tu mensaje en forma telepático o inclusive lo puedes hacer en papel. Debes pensar y decretar muy bien a quién le debes y le quieres lanzar la información. En este caso, un familiar, un amigo, un ser amado o la persona que tú deseas. Y también el mensaje debe ser escrito en presente y en afirmación, como decir, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme en este momento, estoy muy bien contigo, gracias por esto, y en una forma agradable. En el momento que lo metes a la cajita hexagonal, lo estás encriptando de manera que nadie más lo puede abrir, solo la persona a la que va el mensaje, en este caso el receptor. El receptor es importante que también se encuentre liberado de sus egos. Significa una persona que se puede definir a sí mismo, una persona que ha roto con entidades para que no esté interferido. Y en este momento se amplifica la información y va a ser más fácil que en tiempo-espacio le llegue todo esto. Tú lo puedes practicar de persona a persona o sin avisarle a la persona. También, si el receptor no se encuentra libre de sus egos, también le puede llegar la información, pero puede llegar distorsionada. Pero lo practicas cada vez más y verás grandes resultados. Inclusive en tiempo real puedes estar mandando mensajes y después la persona regresarte mensajes, y esto es como estar en una especie de WhatsApp o algo parecido. Finalmente podemos tener visión remota. Bueno, la visión remota es muy parecido también a la telepatía. La diferencia está que ahora tenemos que imaginar una visión de todo un campo de diferentes arreglos hexagonales. En cada hexágono se está dando una realidad diferente, como si fuera un multicinema. La sala 1, la sala 2, la sala 3, la sala 4, la sala 5. En todas están dando diferentes visiones, como si el tiempo no existiera, están corriendo. Pero para poder tú concentrarte, debes visualizar muy bien esta esfera, que es un campo matricial, puro, es el tuyo, es el de tu propio cuerpo, sin ningún ensamble, solamente el tú mismo. Y empiezas a concentrarte de este multihexágono solo en uno, el que tú quieres concentrarte. En cuanto te empiezas a concentrar, toma la frecuencia de lo que quieres. Por ejemplo, un país, una persona, una oficina, un lugar, un vehículo, etc. Empieza a concentrarte, colores, sabores. Si puedes inclusive percibir olores de ese sitio, y concéntrate solo en lo que quieres ver, como si fuera una ventanita hacia lo que estás viendo.
en el momento que te empiezas a concentrar en ello, deja fluir la información y cancela todas las demás ventanas. No te concentres en ninguna más que en la que sí quieres tú observarlo. Una vez que empieces a practicar esto, vas a poder tener visión remota no solo del presente, sino también del pasado y podrás crear futuros cuánticos. Los futuros cuánticos quieren decir que todavía no se materializan, pero podrías ver futuros posibles. De ti depende que se materialicen. De ti depende tu libertad y tu libre albedrío. Muchas gracias. Aquí terminamos estos capítulos. Vamos a seguir publicando muchísima información. Vamos a seguir hablando de la energía, cómo es que nuestra humanidad primigenia, a través del oro y el mercurio, podía hacer diferentes manifestaciones de energía sin necesidad de cables, sin necesidad de electrones, solamente con vibración. Vamos a seguir hablando también de temas como los reseteos, cómo es que han ido metiendo en entropía a la humanidad y de esta generación depende liberarnos. Vamos a seguir hablando del tema de ensambles, ensambles sintéticos, seres que no son ni siquiera espíritus, solamente son creaciones holográficas grabadas en luz y que están hechas para controlar a la humanidad. Vamos a ir rompiendo todo esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Les mando un muy fuerte abrazo.